Me hice el dormido y eso me salvó la vida. Tenía 10 años. Era un sábado frío de invierno del año 2013. En mi familia siempre nos habíamos acostado temprano, mucho antes que otros hogares, algo que me avergonzaba frente a mis amigos. Siempre les mentía, fingía que me dormía tarde, cuando en realidad, desde hacía unos meses, había encontrado una forma de rebelarme, me quedaba despierto 1 o 2 horas más jugando en el celular, escondido bajo las cobijas, hablando por WhatsApp o atrapado en algún juego. Esa noche estaba pegado a King of Thieves. Llevaba horas jugando, completamente absorto, cuando oí pasos subir por las escaleras. Me sobresalté, pero no del todo. No era raro que mis padres bajaran a la cocina por agua o al baño. Supuse que me había distraído tanto que no los había oído bajar. Pero algo se sentía, extraño. Muy extraño. ¿Conoces esa sensación cuando, sin ver, puedes identificar a alguien por cómo camina? Bueno, esos pasos eran parecidos a los de mi papá. Pesados, pero intentando ser silenciosos. Eso me tranquilizó. Apagué el teléfono y lo escondí debajo de la manta. Cerré los ojos. Me hice el dormido. Apenas 1 o 2 segundos después, sentí la presencia de alguien en la puerta. Entreabrí los ojos con disimulo. Vi la silueta de mi padre. Se quedó quieto unos segundos, luego se marchó. Escuché la puerta de su cuarto cerrarse. Perfecto, puedo seguir jugando un rato más, pensé. Entonces, justo cuando estaba a punto de encender el teléfono, escuché algo que me heló la sangre. Unos golpes secos. Fuertes. Provenían de la habitación de mis padres. Me quedé congelado. Pensé que tal vez estaban moviendo muebles. O, tal vez estaban haciendo cosas de adultos. Había oído a mis amigos hablar del tema, aunque yo no lo entendía del todo. La curiosidad, esa maldita curiosidad infantil, pudo más. Me levanté en silencio. Fui hasta la puerta de su habitación. No la habían cerrado. Me agaché. Me asomé con cautela. Lo que vi nunca lo voy a olvidar. Una figura grande. Muy grande. Con un objeto largo y oscuro en la mano. Estaba golpeando algo con violencia. Primero creí que eran almohadas. Pero no. Eran ellos. Eran mis padres. La figura descargaba golpes una y otra vez, con una furia mecánica. No había sonido. Solo los impactos secos. No grité. No suspiré. Nada. Mi cuerpo no reaccionaba. Estaba en shock. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Entonces, mi cuerpo actuó por instinto. Volví a mi habitación lo más rápido y silencioso posible. Me metí en la cama. Me hice el dormido. No sé cómo lo logré sin colapsar. Pasaron unos segundos. Escuché pasos. Venían hacia mi cuarto. No me moví. Ni respiré. Sentí la presencia en la puerta. No la veía, estaba de espaldas, pero sabía que estaba allí. Observándome. Sintiéndome. Después de unos segundos eternos, la figura se alejó. Volví a oír pasos. Esta vez bajaban las escaleras. No sé cuánto tiempo pasó. No sé si fueron minutos o segundos. Pero entonces los escuché subir de nuevo. Más lento. Más pesado. Sabía que no era mi papá. Entró en mi habitación. Sí, entró. Los pasos lo delataban. Lo sentí acercarse. Sentí su respiración. Lenta. Casi relajada. Yo no respiraba. Ni siquiera podía tragar saliva. El silencio era espeso, asfixiante. Luego salió. Pero volvió. Una vez. Y otra. Iba y venía de la habitación de mis padres.
Y luego volvía a la mía. Se acercaba a mi cama. Sentía su respiración en la nuca. Pero yo no me movía. No abría los ojos. No podía. En una de esas entradas, hizo algo extraño. Comenzó a pasar su mano por la pared de mi cuarto. El sonido áspero del gotelé, esa pintura rugosa de paredes antiguas, me pareció eterno. Como si lo hiciera despacio, disfrutándolo. Luego, otra vez, el silencio. Bajó las escaleras. Esta vez, no volvió. El tiempo se detuvo. No sé cuánto estuve así, inmóvil, sin dormir, sin pensar. Solo existía ese silencio, y yo. Hasta que amaneció. Vi la luz filtrarse por la ventana. Era tenue, azulada. Supuse que serían las 7 de la mañana. Abrí lentamente los ojos. Todo estaba en calma. La pared frente a mí era la misma de siempre. Pero el aire seguía siendo pesado. Me giré. Y entonces los vi. Los cuerpos. El de mi madre. El de mi padre. No entraré en detalles. No podría. Solo diré que, no parecían reales. No parecían ellos. Eran, otra cosa. Grité. Lloré. Me atraganté con mis propios sollozos. Estaba solo. Completamente solo. El piso estaba manchado. La alfombra ya no era beige. Era rojo oscuro. Miré la pared. Y ahí estaba. Un mensaje escrito con algo denso y oscuro. Decía. Sé que estabas despierto. Esa frase me rompió. No solo por lo que decía, sino porque confirmaba que no estaba loco. Que no lo imaginé. Él sabía. Él sabía que yo estaba ahí. No recuerdo cómo, pero logré salir de la cama. Cogí el celular. Fui al pasillo. Bajé. Abrí la puerta principal y salí. Estaba descalzo. El piso estaba helado. Lloraba, temblaba. Un vecino me vio. Corrió hacia mí. No recuerdo qué dijo. Recuerdo sirenas. Voces. Luces. Un oficial vomitó al entrar a la casa. Una doctora me envolvió en una manta térmica. Me preguntó cosas suaves. No respondí. Solo repetía en mi cabeza. Sé que estabas despierto. Después de aquella noche, mi mundo se partió en dos. No era solo la ausencia de mis padres, ni siquiera la brutalidad de lo que presencié. Era el hecho de que alguien estuvo en mi habitación, supo que yo estaba despierto y decidió dejarme vivir. Durante los primeros días nadie me preguntó nada directamente. Me llevaron a vivir con mis abuelos maternos, lejos de la casa, lejos de la ciudad. Era un pueblo tranquilo, con casas de madera y gallinas sueltas, de esos donde todos se saludan por nombre. Pero nada era realmente tranquilo. Mis abuelos me trataban con amor. Se notaba el esfuerzo por darme algo de paz. Me hacían chocolate caliente, me dejaban dormir con la luz prendida, nunca cerraban las puertas con llave. Pero aún así, yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esa respiración en mi nuca. Ese silencio denso. Ese sonido de los dedos raspando la pared. A veces, me despertaba bañado en sudor. Otras veces, simplemente no me dormía. Una tarde, mi abuela entró a mi cuarto y me encontró encogido, abrazando una almohada como si fuera mi salvavidas. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado y acarició mi cabello. ¿Te hizo daño?, preguntó en voz bajita. Negué lentamente. ¿Lo viste? No respondí. Solo dije. Sabía que estaba despierto. Ella tragó saliva. Su mano tembló por un segundo. Y entonces, me abrazó más fuerte.
Las semanas pasaron, pero el miedo no. Al contrario, evolucionó. Ya no era solo el recuerdo. Era la posibilidad de que regresara. Una madrugada, el perro de los vecinos comenzó a ladrar como loco. Salté de la cama. Corrí a la ventana. No vi nada. Pero mi corazón ya estaba descontrolado. Bajé corriendo las escaleras. Desperté a mis abuelos. Mi abuelo salió con una escopeta oxidada y revisó el patio. No había nadie. Pero algo se había movido. Lo sabíamos. Desde ese día, empecé a ver sombras. No sé si eran reales o si mi mente ya estaba rota, pero a veces, al caminar por el pasillo, sentía que alguien estaba detrás. En la noche, escuchaba pequeños toques en la pared. Como uñas rozando el gotelé. Como en mi cuarto aquella vez. Una noche, soñé que me despertaba en mi vieja casa. Todo estaba como lo recordaba, la cama, la lámpara, el teléfono bajo la almohada. Pero había algo diferente. En la esquina, una figura alta, completamente quieta, me miraba sin ojos. Desperté gritando. Mis abuelos llamaron a un terapeuta. Empecé a ir a sesiones 2 veces por semana. Al principio solo dibujaba. Hacía garabatos oscuros, siempre con una figura al fondo. A veces con algo rojo en las manos. El terapeuta no decía nada. Solo anotaba. Después de un mes, me pidió que hablara. Solo dije 3 palabras. No era humano. Él no se inmutó. ¿Y qué era, entonces? Pensé por un momento. Y contesté. Era, como si fuera humano. Pero no lo era. No respiraba como nosotros. No se movía como nosotros. Y no lo oías hasta que ya estaba ahí. El terapeuta anotó algo más. Me mandaron a hacer exámenes. Dijeron que tenía estrés postraumático agudo. Que era normal. Que con el tiempo pasaría. Pero no lo hizo. Una tarde, mi abuelo llegó con un sobre. Era del correo, sin remitente. Dentro había una hoja amarilla, arrugada. Al abrirla, se nos heló la sangre. ¿Sigues haciéndote el dormido? Mi abuela gritó. Mi abuelo salió de inmediato a llamar a la policía. Ese sobre lo cambió todo. Pusieron vigilancia. Pero no pasó nada esa noche. Ni la siguiente. Las autoridades pensaban que era una broma. Yo sabía que no. Él estaba jugando. Quería que supiera que todavía podía encontrarme. Que estaba cerca. Que no importaba dónde me escondiera. A los días, revisando mi mochila, encontré un papel doblado dentro del bolsillo más pequeño. Era una hoja arrancada de un cuaderno. Decía. No debiste abrir los ojos esa noche. Corrí al baño a vomitar. No le conté a nadie. Si lo hacía, iban a pensar que lo estaba inventando. Que era parte de mis traumas. Pero no lo era. Él estaba allí. Me vigilaba. Lo sentía. Lo sabía. Cada sombra, cada crujido, cada espejo, cada rincón de la casa, estaba contaminado con su presencia. Una noche, pasó lo peor. Desperté a las 3:17 de la mañana sin razón aparente. Había luna llena. La luz plateada entraba por la ventana. Me senté en la cama, con la garganta seca. El reloj marcaba esa hora maldita. 3:17. Me puse de pie. Fui al baño. Cerré la puerta. Encendí la luz. Y en el espejo. No había nada. Me refiero a que no había reflejo. Solo el baño, vacío. Parpadeé. Retrocedí. Toqué mi rostro. Estaba ahí. Pero no aparecía. Y entonces, lo sentí. Una respiración detrás.
No me giré. No dije nada. Solo cerré los ojos. Y me hice el dormido. En el baño. De pie. Temblando. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando abrí los ojos, mi reflejo había vuelto. Todo estaba normal. Pero sabía qué había pasado. Que había estado ahí. Él sabía. Y me estaba recordando algo. Esto no había terminado. Después de aquella noche en el baño, supe algo con certeza, no era un recuerdo, ni una pesadilla. Era un juego. Y yo era el único jugador que no sabía las reglas. Durante semanas no pasó nada, o al menos, eso parecía. Volví a mi rutina con los abuelos, las sesiones con el terapeuta, las noches en vela, el insomnio silencioso. Pero por dentro, algo se estaba gestando. Comencé a cambiar. Empecé a reconocer los sonidos de la casa. El rechinar de cada escalón. El goteo del grifo que nunca arreglaron. El crujido del ropero de los abuelos al abrirse. Me volví hipersensible a cada detalle. A veces, sabía cuando alguien iba a entrar a mi habitación antes de que tocara la puerta. Una noche, el terapeuta me dijo algo que me dejó frío. ¿Has notado que estás anticipando las cosas? Le dije que sí. Eso no es normal para un niño. Pero tú, no eres un niño normal. Has sido forzado a evolucionar. Esa palabra me impactó. ¿Evolucionar? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, viendo las sombras proyectadas por el farol de la calle. Escuché un trueno a lo lejos. Iba a llover. Y entonces, entendí algo aterrador. Él no había terminado conmigo. No quería matarme. Me estaba preparando. Una semana después, algo pasó. Fui a buscar un cuaderno al altillo. Al llegar, noté que la puertecita de madera, esa que da al espacio del techo, estaba entreabierta. Siempre estaba cerrada. Me acerqué. Dudé. Pero algo en mí decía, entra. Dentro estaba oscuro. Solo tenía la linterna del celular. Apunté. Polvo. Cajas viejas. Telarañas. Nada extraño. Hasta que vi algo que no debería estar ahí. Un cuaderno rojo. Nuevo. Moderno. No era de mis abuelos. Tampoco mío. Lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos. Dibujos de una figura alta, con una sonrisa torcida y ojos negros sin pupilas. Había una silueta de un niño durmiendo. Y al lado, la frase. Estás aprendiendo. Muy bien. Pasé otra página. Otra figura. Un cuarto. Una puerta entreabierta. Unos ojos asomándose. La siguiente, un reloj marcando las 3:17. Y en la última hoja escrita. Hasta el dormido. No es un truco. Es la única forma. Me quedé de piedra. Mi cuerpo me pedía correr. Pero mi mente quería entender más. Estaba atrapado entre el instinto y la curiosidad. Tomé el cuaderno, lo metí bajo mi camiseta y bajé del altillo sin decir nada. Desde ese día, empecé a documentarlo todo. Lo que soñaba. Lo que sentía. Las sombras. Los ruidos. Cada vez que veía figuras en la esquina de mi visión. Me obsesioné. Dejé de hablar. Dormía poco. Me encerraba por horas. Mis abuelos pensaban que era por el trauma. Pero no. Yo estaba preparándome. Una madrugada, pasó algo que no esperaba. Me desperté a las 3:17. No por miedo. Sino porque alguien estaba tocando la ventana de mi cuarto. 3 golpes suaves. Rítmicos. Como una señal. Me acerqué con cuidado.
El vidrio estaba empañado por la lluvia. Pero podía ver una figura al otro lado. Alta. Silenciosa. Quietísima. No hacía nada más. Solo, esperaba. No abrí. Solo lo observé. Entonces, él levantó la mano. Lenta. Delgada. Con dedos largos. Y con la punta, dibujó algo sobre el vidrio empañado. Cuando duermes, te oyes más claro. Retrocedí. Pero entendí. Ese no era un mensaje cualquiera. Era una instrucción. Una pista. Un paso más. El juego seguía. Desde ese día, comencé a entrenar en mis sueños. Sí, suena loco, pero cuando por fin lograba dormir, tenía sueños lúcidos. Soñaba que estaba en la casa vieja, y él me observaba. Pero ya no huía. Lo enfrentaba. Lo miraba. A veces me hablaba, aunque no usaba palabras. Me transmitía ideas, emociones. Una noche, me susurró algo en el oído en plena oscuridad. Todos los niños tienen miedo de la oscuridad. Yo solo quiero que sepas por qué. Me desperté con lágrimas. No eran de terror. Eran de comprensión. Estaba entendiendo su lógica. Su propósito. Él no mataba porque sí. No se aparecía porque fuera un monstruo al azar. Él elegía. Observaba. Esperaba. Y cuando encontraba a uno como yo, lo entrenaba. Una tarde, la policía vino de nuevo. Dijeron que habían capturado a un sospechoso relacionado con el caso de mis padres. Pero algo no encajaba. El hombre estaba loco. Murmuraba cosas sin sentido. Decía que una figura lo había obligado, que no podía dejar de mirar sus ojos. Intentaron cerrar el caso. Pero yo sabía que ese no era él. Era solo otro peón. Otra marioneta. Otro paso más en el juego. Esa noche, escribí una frase en mi cuaderno. Esto no es una historia de terror. Es una preparación. Una noche, soñé con mi yo más joven. Con el niño que se escondía bajo las cobijas. Que creía que hacerse el dormido lo salvaría. Y me vi desde fuera. Vi su miedo. Vi su inocencia. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Lástima. Porque ese niño ya no existía. Y en su lugar, había alguien nuevo. Alguien que estaba aprendiendo a vivir con el monstruo, y a entenderlo. Sabía que esto no había terminado. Cada sombra, cada escalofrío me lo recordaba. No era paranoia. Era una llamada. Y cuando llegó la carta, lo confirmé. Es hora de volver. Sin remitente. Solo esas 5 palabras. Pero no necesitaba más. Sabía perfectamente a dónde. A la casa. Esa misma noche, volví. No por venganza. Ni por respuestas. Volví porque algo dentro de mí me lo exigía. El lugar donde todo comenzó, me estaba esperando. La casa seguía en pie, intacta, pero más vacía que nunca. No tenía miedo. Tenía una certeza rara, como si ya supiera todo lo que iba a pasar. Subí las escaleras. Cada crujido era familiar. Entré a mi antigua habitación. La pared. Aún marcada. Me senté en la cama. Esperé. A las 3:17 de la mañana, él volvió. No necesitó puerta, ni sonido. Solo apareció. Alto. Silencioso. Inmóvil. Sus ojos no brillaban, absorbían la luz. No dijo nada. Pero lo entendí. Volviste. Y yo también lo miré. Sin miedo. Entonces lo hizo. Extendió su mano. Me ofrecía algo. Un espejo pequeño, viejo,
de marco tallado. Lo tomé. Y en él, no estaba yo. Estaba el niño que fui. Asustado. Paralizado. Ese que se hizo el dormido. Y sobrevivió. Pero ya no era yo. Había cambiado. Y él lo sabía. Me llevó al pasillo. Una puerta que antes no existía ahora se alzaba allí. Alta. Curva. De madera áspera. No tenía pomo. La toqué. Se abrió. Dentro, oscuridad total. Pero no miedo. Aceptación. Di un paso. No me siguió. Solo observó, como se observa a un sucesor. Adentro, todo era silencio. Pero lo entendí. No estaba solo. No era el primero. Y no sería el último. Vi memorias ajenas. No con los ojos. Con algo más profundo. Vi niños. Vi elecciones. Vi miedos, entrenados. Yo había sido uno. Y ahora. Era el siguiente en la cadena. Desperté en casa de mis abuelos. Todo estaba igual. Pero en mi mano. Seguía el espejo. Y en él, grabado en lo que parecía ceniza. Tu turno. Desde entonces, lo siento. En lugares. En personas. Niños que lo han visto. Lo saben. Lo llevan dentro. Y cuando alguno se atreve a contarme su historia, sé si está listo. Como lo estuve yo. Como lo estás tú. Si alguna vez te hiciste el dormido para sobrevivir. Recuerda suscribirte para más historias diarias.